Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Almacenamiento de Materiales. El día de hoy, identificación de procesos, el día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando nuestro encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Tenía en mente el aula de almacenamiento de materiales porque hace un momento estaba realizando un ajuste en las fechas de la asignatura que va a abrir por allá en el mes de septiembre, el 13 de septiembre, y resulta que al realizar el ejercicio me equivoqué y en vez de seleccionar, por decirlo de alguna manera, el curso, sí, la sección que estaba creada para ese 13 de septiembre, seleccioné la que está en este momento habilitada. Entonces, modifiqué las fechas de esas actividades y demás cuando fui a guardar los cambios. Y afortunadamente allí la plataforma indica que no coinciden las fechas con el calendario académico. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que me había equivocado, que le había errado. En lugar de eh, realizar las modificaciones en el aula futura que va a abrir en unos meses, lo hice fue el día en la asignatura que en este momento se encuentra habilitada. Entonces, bueno, afortunadamente no hubo mayor inconveniente. Como les digo, la plataforma me permitió eh, reversar el error, me permitió darme cuenta y percatarme del inconveniente que se había presentado y ya se dio solución. Perdí, sí, obviamente un poco de tiempo em, en el desarrollo del ejercicio, pero bueno, será próximamente continuar ajustando las asignaturas y las fechas para las aulas que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Eh, a partir de, por ejemplo, el 13 de septiembre ya se habilita un nuevo bimestre de asignaturas para el desarrollo de cursos. El 19 de julio tendrá apertura eh, un nuevo bimestre también. Mejor dicho, las fechas son 19 de julio, 13 de septiembre y si no estoy mal por allá el 8 de noviembre dará apertura a una nueva sección de asignaturas. Bien. El día de hoy entonces tenemos como objetivo de este encuentro sincrónico aclarar algunos conceptos asociados a los tipos de procesos que nosotros podemos encontrar regularmente dentro de las organizaciones y la metodología comúnmente usada para desarrollar el ejercicio de identificación. Bien. Entonces, para dar alcance a este objetivo que está allí planteado, tenemos como agenda para el desarrollo de esta sesión sincrónica, en primer lugar, realizar una breve introducción a las temáticas del módulo. Luego de eso vamos a hablar de la clasificación de los procesos, de qué se tratan los procesos estratégicos, los clave y los de soporte. Luego de aclarar esos conceptos, vamos a ver la diferencia que existe entre proceso y procedimiento, entre los conceptos. Estos conceptos normalmente se llegan a confundir, ¿no? En el ámbito empresarial. Incluso a mí en muchas ocasiones me sucede. No confundo, sino que cuando uno en el diálogo, cuando está hablando dentro de la oratoria, uno en lugar de decir proceso dice procedimiento, o cuando quiere referirse a un proceso dice la palabra procedimiento, es normal. El inconveniente de pronto es que ya no de forma sino de fondo se confunda realmente a qué hace referencia cada concepto, y eso es lo que vamos a aclarar en este encuentro sincrónico. Vamos a ver la división de los procesos, vamos a ver la metodología de identificación de procesos donde están divididos en dos tipos, el método estructurado y el creativo. Entonces, como punto de partida para nuestra sesión sincrónica del día de hoy, recordemos que este módulo 2 se denomina aplicación de los conceptos en el sector real y busca que ustedes puedan diseñar el mapa de procesos para organizaciones estableciendo los procesos de cada una de las áreas organizativas para así explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano.
Pareciera prematuro empezar a desarrollar ya esta sesión sincrónica 2, ¿no? Que ya estuviésemos desarrollando la tercera sesión sincrónica del curso, pero es que realmente la asignatura ya ha avanzado muy rápidamente en su contenido. Eh, en este momento ya nos encontramos eh, en el espacio de desarrollo de la tercera actividad, incluso ya la misma va a vencer. Eso quiere decir que ya pues, prácticamente ustedes están en la mitad del módulo número 2 y realmente en el tiempo de desarrollo total del curso nosotros ya superamos el 50%. No pareciese que eso hubiese sucedido, pero es que realmente ya el curso ha avanzado bastante. Avanza tan rápido que no nos percatamos de su desarrollo. Entonces recordemos por favor que tenemos en este momento dos actividades en este módulo número 2. La primera de esas actividades es el foro de aplicación del método IDEFO. Esa actividad se encuentra habilitada ya en este momento, se habilitó desde el pasado lunes y tendrá o tiene cierre programado este próximo lunes 21 de junio a las 8 de la mañana, como es costumbre, ¿no? Recordemos, nuestras actividades siempre tendrán apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Luego del cierre de esa actividad de ese lunes 21, dará apertura inmediatamente la actividad número 4, que corresponde a una evaluación del módulo número 2, actividad que permanecerá habilitada desde esas 8 de la mañana del 21 de junio hasta las 8 de la mañana del 28 de junio, de este lunes en 8 días. Con eso, ya tendremos un desarrollo de un 60% de la asignatura. Cada una de las actividades de este módulo tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso. Eso significa, en otras palabras, que cada actividad de este módulo tiene el mismo peso que el desarrollo total que tuvo el módulo número 1. Se entiende que por allí de pronto el módulo número 1, muchos de ustedes ingresaron de pronto de manera tardía o presentaron inconvenientes en ese inicio de actividades, pero ya esta actividad número 2, o más bien de actividad número 2, este módulo número 2, pues ustedes ya están al ritmo de desarrollo del curso, ya tienen conocimiento de los lineamientos para la presentación de actividades y en ese sentido, pues yo espero que ya muchos estén desarrollando y presenten su actividad número 3 para que no tengamos ningún inconveniente en el desarrollo de la actividad ni de la asignatura. Como les digo, ya con esto tendremos un desarrollo del 60% del aula. Espero yo que el día 28 de junio ya ustedes tengan conocimiento pleno de cuál es la nota que llevan en ese primer 60%. Cuando ustedes presenten la actividad 3, yo voy a contar con una semana desde el 21 hasta el 28, eh, perdón, sí, desde el 21 hasta el 28 de junio para evaluar la entrega que ustedes realizaron allí. Y ustedes de igual manera cuentan desde el 21 al 28 para presentar la actividad 4. Es decir, que a máximo, como máximo el día 28 de junio ustedes ya van a tener conocimiento de la nota que han alcanzado, que van alcanzando hasta el momento en el aula de identificación de procesos, en ese primer 60%. Solamente nos quedará pendiente los últimos dos apartados de la asignatura. Bien, bueno, entonces, este curso nos introduce a los diferentes procesos que nosotros normalmente podemos encontrar dentro de la estructura organizacional. Y es que existen diferentes procesos dentro de la estructura. Nosotros vamos a identificar que dependiendo de su finalidad y dependiendo del aporte que ese proceso realiza a las actividades y a los intereses organizacionales, pues será muy distinto su ejecución, será muy distinto eh, la relevancia para la empresa y será muy distinto las actividades que se desarrollen. Podemos identificar tres principales grupos de procesos dentro de las empresas. Recordemos que los procesos serán un conjunto de actividades que estén agrupados dependiendo de su función dentro de la compañía. Y estos procesos
van a determinar el resultado que puede llegar a obtener una organización. Hay tres tipos de procesos, como le indico, unos procesos estratégicos, unos procesos clave y unos procesos de soporte. Cada uno de ellos es muy importante, es muy representativo, es muy relevante para la organización. No quiere decir que algunos sean más importantes que otros o solamente nos centremos en unos u otros. Realmente, eh, los esfuerzos de la organización deben centrarse u orientarse en desarrollar de manera adecuada cada uno de estos procesos. Hay que realizar la salvedad que en muchas ocasiones las organizaciones toman la decisión de tercerizar los procesos de soporte, porque realmente consideran que, de acuerdo a un análisis obviamente realizado, esos procesos puede que no lleguen a representar un impacto significativo a la estrategia de la organización y no lleguen a representar un impacto significativo a la percepción que tiene el cliente sobre esa empresa. Y si eso es así, pues puede que ese proceso se tercerice con el objetivo de reducir costos, por ejemplo. O incluso, si para la organización poder optimizar los resultados de esos procesos de soporte es bastante complejo, si requiere una gran inversión financiera, si de pronto esos procesos de soporte están representando una afectación en la percepción que tiene el cliente sobre la organización y la empresa de pronto puede identificar que al tercerizar ese proceso, la empresa de pronto podría mejorar la percepción que tiene el cliente. En ese sentido, solamente en ese sentido, ahí sí posiblemente sea mucho más fructífero para la organización tercerizar ese proceso de soporte y esperar que lo desarrolle un tercero con el objetivo de mejorar de pronto la percepción y de que ese tercero vaya un poco más allá de lo que puede ofrecer la empresa. Pero en términos generales, creo yo que es una decisión difícil, pero precisamente es un ejercicio de verificación de las circunstancias, es una verificación de los resultados, es una verificación de alternativas para poder tomar esa decisión si tercerizó o no un proceso de soporte. Eh, los procesos clave son procesos centrales de la organización. Ahí no se encontraría sentido que una empresa tercerice esos procesos clave. En algunas ocasiones sí se ha escuchado eso, ¿no? Y lo digo por casos empresariales, pero realmente no se trata de tercerizar un proceso de clave, sino que realmente la organización lo que ha hecho es cambiar su estrategia, ¿no? Porque realmente los procesos clave son los procesos centrales de la empresa, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, se dedica a fabricar o a vender tenis, pues los procesos centrales o procesos clave de esa actividad serán todos aquellos que estén relacionados con la producción de tenis, ¿no? Todas esas actividades y procesos que se dediquen a producir tenis, ¿no? Entonces, de cierta manera, si en un momento o en alguna circunstancia, por ejemplo, la organización decide no continuar produciendo tenis, sino comprarlos a un tercero, tercerizar esa actividad productiva, pues no se trata de que sea tercerizado un proceso clave, realmente es que se ha cambiado la estrategia y la organización ya no va a ser una organización productora, sino comercializadora. ¿Mm? Entonces, se ha tercerizado tal vez ya es una perspectiva distinta o se ha identificado de manera distinta ya ese proceso. Ya no es un proceso clave para la organización, sino puede ser un proceso de soporte, ¿no? Que le permite tener un recurso por el medio del cual sí se van a desarrollar los procesos centrales y muy seguramente los procesos clave de esa compañía serían los ejercicios de comercialización y venta. Y los procesos estratégicos, sí, para nada, en ningún caso son procesos tercerizables, porque allí concentra la administración de la empresa, el cerebro de la organización, cómo piensa la empresa, cómo se va a enfrentar en el mercado, donde si se diseñan las ideas. En el momento en que esto muta, cambia completamente la organización. Y mucha de la información que está suministrada en esos procesos estratégicos es información que se protege, es información sensible para la organización. Entonces, esto no lo puede conocer muchos actores externos de la empresa. Son solamente algunos pocos individuos y elementos
que estén dentro de la organización que pueden llegar a conocer esa información. Incluso sabemos que en la gran mayoría realmente de casos de organizaciones, eh, las empresas ni siquiera ofrecen toda esa información a los diferentes niveles de la empresa. ¿M? Es información confidencial, se establecen perfiles, cargos específicos que tienen ese privilegio de acceder a esa información. No todos los niveles de la empresa van a tener acceso a esos datos que son sensibles para el conocimiento organizacional. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros encontramos en ese sentido son los procesos clave, los procesos estratégicos, como ya lo hemos mencionado con anterioridad. Los procesos estratégicos son el conjunto de fases sucesivas en las cuales se analizan las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y los accionistas para emitir las guías adecuadas al resto de procesos de la organización con el fin de asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y condicionantes. Los procesos estratégicos son todos aquellos que se encargan de realizar una visión en doble vía, una visión hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué sentido tiene eso? Pues cuando se realiza una visión hacia adentro, se está realizando un análisis y un diagnóstico real de la organización, en dónde se encuentra la empresa, qué características tiene, qué procesos se ejecutan de manera correcta, en cuáles se cometen errores. Tratamos de identificar en qué nos destacamos como empresa, en qué fallamos también para poder corregir esos errores. Es decir, de cierta manera nos damos cuenta realmente de lo que contamos. Y se hace una segunda visión que es hacia el exterior de la empresa, para validar dónde nos encontramos dentro del mercado, para validar qué competidores existen, para validar cuál es el contexto de la organización, en qué mercado compite, cuáles son las condiciones políticas, económicas, sociales, qué cambios normalmente se presentan, qué mutaciones se pueden llegar a presentar en el futuro. Estos son elementos que debe analizar y verificar las organizaciones para implementar y diseñar estrategias que en un futuro les permitan alcanzar resultados deseados y alcanzar resultados óptimos en su ejercicio. Porque de allí se desarrolla precisamente el ejercicio de planeación, eso que comúnmente nosotros escuchamos como la planeación estratégica. Y debemos dejar de concebir a la planeación estratégica como un ejercicio que se trata de un viaje que desarrollan los coordinadores y líderes de proceso de diferentes apartados de la empresa, diferentes áreas de trabajo, de diferentes departamentos, y que se van a una ciudad, a Girardot, a de Melgar, a Tierra Caliente, se van de paseo a reunirse y a hablar de la planeación estratégica. Eso no es planeación estratégica. La planeación estratégica es mirar, como lo he dicho, al interior de la organización, basarse en los diferentes datos de la empresa y tomar decisiones teniendo en cuenta el entorno que se le va a presentar a la organización, esas posibles mutaciones que ideamos, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son los diferentes futuros que se le pueden llegar a presentar a la organización y a partir de ello empezar a establecer estrategias que la organización puede llegar a plantear en un futuro. Podemos asimilarlo, por ejemplo, con un partido de fútbol, ¿no? Como está tan de moda en estos días, con los diferentes torneos internacionales que se están jugando. Pues un partido de fútbol se realiza precisamente también la planeación estratégica, ¿no? Un técnico de fútbol lo primero que realiza es mirar hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, el técnico de la selección Colombia, que no sé realmente cómo se llamará, pero lo primero que realiza él seguramente es mirar con quién cuenta, con las herramientas con las cuales puede contar, con los jugadores, qué capacidades tienen esos jugadores, qué herramientas, qué competencias. Y a partir de conocer esa información, próximamente luego él analizará los rivales con quienes se va a enfrentar. De igual manera tratar de analizar las características que tienen esos rivales, sus fortalezas, sus debilidades, cómo compiten, cómo juegan. Y a partir de eso diseña las estrategias que va a implementar luego. Piensa posteriormente, bueno, de acuerdo a eso que tengo, de acuerdo a las competencias, las herramientas, las armas que tengo, ¿cómo voy a enfrentar a ese rival? ¿Cómo voy a doblegarlo? ¿Qué acciones voy a ejecutar para poder ganarle?
¿Mm? Eso sucede tal cual en la planeación estratégica y ese es el ejercicio que desarrollan particularmente los procesos estratégicos de la organización. Por eso menciono que aquí se maneja información sensible. ¿Mm? Esto es una competencia. El mercado es simple y sencillamente eso, una competencia. Y las organizaciones deben proteger su información. Imagínense que esta información estuviese disponible para competidores. Pues sencillamente los competidores sabrían cómo atacarnos a nosotros, ¿no? Lo mismo sucedería con nosotros. Si nosotros conociésemos la información relevante y privada de los demás competidores, pues sabríamos cómo atacarlos y cómo ganarles. Entonces, por eso esta información se reserva de manera significativa en el ejercicio de planeación dentro de la empresa. En un segundo nivel encontramos los ya mencionados procesos clave. Son procesos que tienen contacto directo con el cliente, que ha hecho son, o de hecho, perdón, son los que a partir de los cuales el cliente percibe un criterio de calidad de la empresa. Son los procesos que de cierta manera o tienen contacto directo con el consumidor, se relacionan directamente con él, o tienen un contacto por medio del producto. Es decir, si, como le dije hace algún momento, si mi empresa se dedica a fabricar tenis y a venderlos, pues seguramente el cliente va a percibir la calidad en esos procesos que estén puramente relacionados con la producción de este tenis, los procesos de manufactura, los de compra de material, bueno, los de gestión de ese material, los de transformación de esas materias primas. Allí y solamente allí es que estará directamente eh, asociado el ejercicio de calidad y de percepción de satisfacción que pueden llegar a tener los usuarios y consumidores. Teniendo eso en cuenta, teniendo que estos procesos tienen una relación directa con la percepción de calidad que puede llegar a tener el consumidor, pues sobre estos procesos es que se desarrolla principalmente el ejercicio de mejoramiento continuo. ¿Mm? Cuando hablamos de calidad y gestión de calidad dentro de las empresas, tenemos que hablar obligatoriamente del ejercicio de mejoramiento continuo, que precisamente es una actividad que sugiere desarrollar la norma internacional para precisamente dar alcance a ese relacionamiento óptimo entre cliente y organización. Y en ese sentido, el mejoramiento continuo nosotros debemos enfocarlo dentro de nuestras empresas. No siempre nosotros vamos a encontrar o de golpe, si nosotros empezamos a desarrollar unas políticas de calidad dentro de nuestra organización, no vamos a encontrar inmediatamente con recurso suficiente para desarrollar ese ejercicio de manera general. Imaginémonos que vamos a desarrollar una nueva área de trabajo de mejoramiento dentro de la empresa y contratamos 2 ingenieros para que se encarguen de ese ejercicio. Pues seguramente los ingenieros van a empezar a desarrollar el ejercicio de mejoramiento continuo, el ejercicio de conocer cuáles son los diferentes datos de las organizaciones, el ejercicio de profundizar un poco sobre los datos que se están produciendo en los diferentes apartados de la empresa, pero de manera gradual, ¿sí? Porque, por ejemplo, empezar a desarrollar el ejercicio de manera general, el ejercicio de mejoramiento continuo en todos los procesos de la organización va a requerir que no contrate yo a 2 ingenieros, sino que contrate a toda un área de trabajo de por lo menos unas 10 personas, creería yo, un número así al azar, para que cada uno de ellos se encargue de por lo menos como máximo unos 3 procesos al tiempo para empezar a desarrollar ese ejercicio de mejoramiento, de optimización de sus resultados. Entonces, cuando se toma la política de desarrollar la actividad de mejoramiento, pues se debe tener en mente o se debe partir de la idea de hacia qué proceso se va a orientar el ejercicio. ¿Cuáles van a ser los procesos en los cuales se oriente el trabajo de mejoramiento? Porque obviamente no se van a poder desarrollar de golpe en todos los niveles de la organización. Será primero desarrollarlos en unos y a partir de los resultados que se empiecen a obtener, ir cambiando, ir mutando e ir empezando a desarrollar esos procesos en otros apartados. Entonces, es importante que ese ejercicio de mejoramiento se centralice en los procesos clave de la organización. No que sean los únicos procesos a los cuales vamos a desarrollar la actividad de mejoramiento, sino que
va a ser los primeros. Debe ser la prioridad, deben ser las primeras actividades de mejoramiento continuo que desarrollemos hacia el ejercicio de procesos clave. Son aquellos que nosotros al mejorarlos rápidamente vamos a obtener un mejor impacto y un impacto mucho más significativo una vez cada uno de ellos se optimice. Recordemos que uno de los principales ítems que busca la gestión de calidad es precisamente optimizar esa relación que existe entre el cliente y la organización. Entonces, si estos procesos son los que representan un impacto directo y mucho más significativo en la percepción que tiene el trabajador sobre la calidad de la empresa, eso significa que seguramente, pues estos procesos deben ser los primeros a los cuales yo debo concentrarme para desarrollar el mejoramiento continuo. ¿Bien? Bueno. Y por último encontramos los procesos de soporte, no menos importantes, no menos significativos, no menos relevantes para la empresa. Los procesos de soporte son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima para generar el valor añadido deseado por los clientes. Hace algún momento les mencioné que los procesos clave son aquellos procesos que tienen relación directa con ese producto y con la percepción de calidad del cliente. Pues bueno, los procesos de soporte son los que se encargan de proveer de recursos para que esos procesos clave se puedan desarrollar. No significa, como lo he dicho, que sean procesos menos importantes, que tengan menor relevancia. Como lo he dicho, en muchas organizaciones estos procesos han llegado a tercerizarse por decisiones de las organizaciones, pero también mencioné que eso muy seguramente requiere de un análisis muy complejo, porque estos procesos pueden representar también la generación de una ventaja competitiva. ¿Cuáles procesos, por ejemplo, pueden ser estos procesos de soporte? Los procesos de contratación de personal dentro de las empresas, los procesos de compras de materia prima, de materiales, de insumos, los procesos de maquinaria y mantenimiento, por ejemplo, también son procesos de soporte dentro de las empresas. Los procesos de medición de satisfacción al usuario, de atención al cliente, también pueden ser procesos de soporte dentro de las organizaciones. Dan un aporte a lo necesario para la empresa, ¿no? A los procesos centrales. Pero esto demuestra una gran relevancia y es que, por ejemplo, si yo tengo dentro de mi organización un equipo especializado, me permite mi actividad y mi proceso y mis finanzas poder tener un equipo especializado que se va a encargar de, por ejemplo, contratar y capacitar al personal interno para que ese personal interno le dé un plus a la compañía, pues eso va a ser fuente de una ventaja competitiva en la empresa. Muy distinto a que si contrato un tercero que se encargue únicamente de validar conocimientos previos y se encargue de buscar un perfil que cumpla básicamente los requerimientos que tiene la empresa. En términos de costos, posiblemente se optimice, obviamente, porque un tercero puede que salga más barato que tener un personal interno dedicado a estas actividades, pero si se trata de un ejercicio en el cual la actividad puntual será por completo desarrollar continuamente la medición de necesidades y la medición de competencias que tienen esos trabajadores, pues de pronto el plus que le pueda dar un personal interno sea mucho mayor. Lo mismo sucede con personal de compras. Si únicamente yo me voy a concentrar en la necesidad de adquirir un producto sin mayor relevancia, pues puedo contratar un tercero. Pero si el ejercicio se trata de realizar una validación continua, de establecer un ejercicio de relacionamiento de cerca con los proveedores, de convertir a los proveedores en un aliado estratégico para la empresa, pues no va a ser posible desarrollar eso por medio de un tercero, ¿no? Va a ser mucho más factible que se pueda desarrollar, por ejemplo, una alianza cooperativa con un proveedor si tenemos a personal interno dentro de la empresa. Eso es dependiendo del perfil y del direccionamiento estratégico que tenga la organización. Porque no quiero que con este discurso ustedes se vayan con la idea de que
Solamente es beneficioso contar con personal interno y no es bueno tercerizar. En algunos casos, por ejemplo, es bueno tercerizar. Si, por ejemplo, si mi empresa no realiza contratación de manera reiterativa, sino se realiza contratación de personal, no sé, imaginémonos por allí de pronto una vez cada 3 meses. ¿M? Y si ese personal que se contrata no requiere de mayor capacitación o no requiere de mayores herramientas o competencias básicas, pues ese ejercicio podría contratarlo yo con un tercero y que ese tercero se encargue de realizar esa selección de personal y de indicarme tal vez cuál sea el personal más apto para las necesidades de mi empresa. Eso va a depender, como lo digo, de las características de la organización. Pero quiero que se vayan, eso sí, ustedes con la idea de que estos procesos son muy importantes. Estos procesos de soporte o también llamados procesos de apoyo son procesos que permiten sencillamente que los procesos clave de la organización pues se puedan desarrollar y aportan su granito de arena para esa percepción de calidad que finalmente tendrá el consumidor final de nuestro producto. Bien, ahora vamos a diferenciar ese concepto de proceso y de procedimiento. El concepto de proceso es un ámbito de actuación que define un curso de acción compuesto por una serie de etapas, las cuales añaden valor a las entradas con el fin de producir unas salidas que satisfagan las necesidades del cliente del proceso. Es decir, tendremos un conjunto de actividades, un conjunto de etapas que se encargarán de transformar unos elementos que denominamos entradas en otros elementos que denominamos salidas, pero no compramos pan para vender pan, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esas salidas tienen un diferencial frente a las entradas que se generaron al proceso. Es decir, que tienen un valor añadido, ¿no? Esto es lo importante, lo realmente significativo. Y por el lado del procedimiento, es la descripción o representación gráfica de las actividades inherentes a un proceso. El procedimiento es la manera como se ejecuta el proceso, la metodología de trabajo, como vamos a desarrollar precisamente ese conjunto de actividades para poder dar alcance a los resultados que buscamos alcanzar con ese proceso de manera particular. Normalmente los procedimientos se grafican. ¿Y cuál es la idea de realizar gráficas para los procedimientos? Pues sencillamente entender de manera rápida, sencilla y fácil cuáles son todas las necesidades que deben efectuarse para poder conseguir los resultados de los procesos. Eh, la idea de los gráficos es que en determinadas circunstancias, si alguien de la organización necesita conocer algún detalle del proceso, pues puede observar el gráfico, darse cuenta dónde se encuentra ese detalle y después sí tal vez dirigirse a esa actividad puntual o indagar un poco más en la documentación del proceso. Y no que de pronto para poder entender ese punto particular del proceso tenga que leer absolutamente toda la documentación, ¿no? Simplemente con la gráfica identifica rápidamente dónde posiblemente está el criterio que él quiere identificar y ya se dirige directamente a esa información puntual. Es decir, que la gráfica sirve como un índice de información que está o que se sumerge allí dentro de la descripción del proceso. ¿Bien? Divisiones de los procesos. Podemos dividirlos en macroprocesos, que son los procesos globales de gran alcance que normalmente suelen atravesar las delimitaciones de una unidad o área de trabajo. Por otro lado, también podemos identificar los microprocedimientos. Son una serie de procesos detallados compuestos por una sucesión de pasos y de actividades detalladas. Podría ser llevado a cabo por una sola persona o un microproceso puede convertirse en un subproceso de un macroproceso. Generalmente en muchas ocasiones los procesos organizacionales son actividades que concuerdan con ese criterio o ese tipo de macroproceso, es decir, que son actividades que se ejecutan de manera transversal dentro de la organización. No solamente un área de trabajo es capaz de desarrollar la actividad, sino que eh, van a verse involucradas distintos departamentos o diferentes áreas. Pero también en algunas ocasiones hay procesos tan pequeños o subprocesos o microprocesos que incluso una sola persona puede encargarse de desarrollar ese proceso de manera completa en general. Bien. Bueno, procesos dentro de una organización. Vamos a encontrar diferentes etapas, los procesos gerenciales, que como
lo vimos con anterioridad, podemos asociarlos directamente con los procesos estratégicos de la empresa, a las cuales vamos a asociar directamente la estrategia corporativa, el manejo de las relaciones externas y la transformación de la cultura organizacional. Por otro lado, encontramos los procesos operativos. Nos permiten entender los mercados y clientes, diseñar el portafolio, comercializar y vender, realizar los ejercicios de manufactura y de entrega de los productos, operar y prestar el servicio de la empresa y realizar un ejercicio de seguimiento a las necesidades de los clientes internos y externos de la organización. Y los procesos de apoyo o procesos de soporte también, como lo hemos visto con anterioridad, serán los procesos de desarrollo del talento humano, como pueden ser el ejercicio de contratación o el proceso de capacitación al personal, capacitación o formación. Por otro lado, el sistema de información, todas las actividades que estén asociadas a el manejo y almacenamiento de la información que se produce de manera interna dentro de la compañía. Por otro lado, encontramos la gestión ambiental y el sistema financiero de recursos físicos, es decir, aquellas actividades que estén asociadas a la administración y finanzas de la compañía, que se encarguen puntualmente de validar el manejo de los recursos internos que tiene la organización, recursos tanto económicos como también los recursos físicos que la organización tiene bajo su dominio y que obviamente estarán a cargo de estos procesos bajo su administración. Bien. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del ejercicio de identificar estos procesos, podemos encontrar dos metodologías principalmente definidas en el ámbito empresarial. Una metodología estructurada y una metodología creativa. Esto va a depender su utilización de la capacidad con la cual cuente la empresa, la capacidad de desarrollar actividades, la capacidad de contar con un personal específico para que se encargue de hacer seguimiento a esa actividad, con un personal específico que se encargue de tal vez evaluar los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la empresa, pero pues no todas las organizaciones tienen esa capacidad. En muchas otras ocasiones tendrán que implementar una metodología que esté ya definida y estructurada, ¿no? Y que no tengan que realizar un ejercicio de investigación para poder obtener esos resultados. En muchas ocasiones también se hace seguimiento a metodologías ya estructuradas por moda administrativa. Entonces nosotros podemos tener claridad que existen dos tipos de métodos en ese sentido. Un primer método, que es el método estructurado, y en el cual incluimos todas las metodologías que previamente han sido desarrolladas y probadas por parte de otras organizaciones. Todos aquellos sistemas complejos que sirven para identificar los procesos de gestión. Estamos hablando de los sistemas informatizados, por ejemplo, el modelo IDEFO y los sistemas más o menos estructurados. Lo que tienen en común todos estos sistemas es que están diseñados para personas expertas y por personas expertas. Son procesos de identificación de elementos organizacionales que ya han sido probados en otras organizaciones, pero que tienen una particularidad y es que han sido métodos que han sido que fueron diseñados para organizaciones específicas. Es decir, a partir de la necesidad que tuvo una organización de identificar sus procesos, pues se estructuró esta metodología de identificación. Tiene una ventaja, obviamente, y es que no vamos a entrar a investigar, como le dije hace algún momento. Ya contamos con un elemento desarrollado, ya contamos con una información estructurada, ya no tenemos que entrar a eh, probar elementos nuevos, ¿no? Vamos a hacer uso de una metodología que ya fue puesta en ejercicio por varias empresas y esas empresas obtuvieron resultados, ¿no? No tenemos espacio a la incertidumbre, pero tiene una desventaja y es que, como lo digo, han sido elementos que fueron estructurados para organizaciones con características distintas, con necesidades y cualidades totalmente diferentes, organizaciones que actuaban en mercados totalmente distintos. Y al ser métodos estructurados, se requiere que exista un personal interno de la compañía que tenga conocimiento sobre cómo
dar respuesta, sobre cómo dar uso a esas necesidades, sobre cómo dar respuesta a esos criterios que se establecen en esa actividad. Entonces, es un gasto significativo también, ¿no? Por otro lado, encontramos el método creativo. Este método creativo va a corresponder al ejercicio de investigación propio que realiza la empresa. En este apartado se engloban todos aquellos métodos de las organizaciones que están ideando e implementando de forma interna, normalmente motivados por las nefastas experiencias y o por la ineficiencia del método anterior. Es decir, cuando se ha tenido un mal resultado por medio de la utilización de un método estructurado, pues la organización empieza a tomar la decisión de probar su propio camino, de, como lo he dicho, no hacer uso de una metodología que fue diseñada para otra organización totalmente distinta, sino de diseñar una metodología que se acople a sus necesidades, que se acople a su estructura y que esté hecha a la medida de sus requerimientos. En ese sentido, podemos identificar algunas desventajas y es que vamos a necesitar un personal interno que se dedique puntualmente a desarrollar esa actividad, a desarrollar ese ejercicio de investigación, que se dedique día y noche a trabajar en pro de encontrar las diferentes actividades que se requieren para los procesos organizacionales. Pero por otro lado, tiene como ventaja el poder diseñar un modelo que esté acorde a, como lo he dicho yo con anterioridad, las características y las necesidades de esa organización. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, lo último que me queda a mí por mencionar en esta sesión sincrónica es algo que ya con anterioridad mencioné brevemente y es el ejercicio de mejoramiento continuo. Esta es una actividad que vamos a desarrollar en estos procesos que vimos con anterioridad, principalmente, como ya lo mencioné, en los procesos clave de la organización o los procesos misionales. A estos procesos clave también en muchas ocasiones se les denominan procesos misionales. ¿Por qué? Porque desarrollan la misión de la organización. Y lo que buscan estos procesos es satisfacer a un cliente. Por lo tanto, es importante que para este ejercicio, como ya lo hemos visto, nos concentremos en aquellos procesos que tienen una mayor relevancia en esa percepción de calidad que puede tener un consumidor. Bien. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, pregunta, yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Les recuerdo que para el próximo día lunes tenemos planeado el desarrollo y la entrega de una actividad. Recuerden que la actividad tendrá vencimiento el lunes 21 a las 8 de la mañana. Nuevamente, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier solicitud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz tarde y nos estaremos encontrando próximamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.